sé que muchos judíos modernos que dicen que llegaron a este capítulo y se dan cuenta que esto solamente podía ser Jesús, que no podía ser nada más, y que fue cumplido en detalle cuando Jesús vino y caminó en la tierra. De hecho, hay mucho ahí que la gente ni siquiera se da cuenta que ha sido cumplido, pero leámoslo, Isaías 53, 3 y 4. Y quiero dejar 2 puntos ahí. Conocemos la historia de cómo fue llevado como cordero al matadero y fue llevado a la cruz, y todos sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. Y estaba rodeado de escarnecedores, gente que lo denigró. Isaías 53, 3 y 4 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A pesar de que él estaba en la cruz, y los pecados, las formas de todas las creaciones descendieron sobre él, y fue cubierto de manera que no podían reconocerlo. Y sin embargo, la gente misma que lo empujó abajo, la gente que lo ayudaba ahora lo estaba rechazando, y dijeron: no, está herido de Dios, apartémonos de él. Y eso es muy cierto en esta vida. A veces pueden orar por gente y ayudarlos, y luego dan la vuelta y les patean los dientes. Y han estado luchando con sus problemas, llorando y queriendo aconsejarlos. Jesús experimentó lo mismo. Amén. De manera ilimitada. Aleluya. Y lo mismo cuando bajó al infierno. Pero mientras estaba ahí, en la cruz, la hermana Hicks dijo que tuvo una visión de lo que sucedió y vio las tinieblas del pecado descender sobre él, y dijo que la rompió en 1000 pedazos al ver lo que le hizo a su corazón. Y luego vio el abismo, primero el abismo Shakat descender sobre él, el primer abismo que descendió sobre él mientras estaba ahí colgando, y lo cubrió. Isaías 53, 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Antes de morir en la cruz, Jesús dijo: tengo sed. Y pensaron: quiere un vaso de agua. Creo que fueron a conseguirle vinagre, y cuando lo rechazó, cuando dijo tengo sed, significa que dijo: tengo celo o sed de hacer la voluntad de Dios. Y sabía que la cruz no era el final. Aleluya. Había otro lado viniendo, y en gran agonía lo rechazaron y despreciaron. Con dolor increíble, él tenía sed por la voluntad de su Padre. Amén. Aleluya. Y caminar por donde el Padre había destinado que caminara. Y luego dice que clamó con una gran voz y dio su espíritu y dijo: consumado es. Amén. En otras palabras, mi sufrimiento físico está acabado. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Neshama y Nediba, pero su alma Nefesh mientras tanto iba llevada al infierno.
Y luego llegamos a la siguiente fase. Cuando la Biblia habla de sus padecimientos, y he visto la gente explicando los dolores físicos de su cuerpo, y eso no se lo minimizamos. El cuerpo fue preparado de manera especial para llevar este sufrimiento increíble. Eso es lo que Jesús nos dijo al tomar la comunión. Dijo: recuérdenme, porque este pan es mi cuerpo que es roto por ustedes, y la copa de vino es mi sangre. Y pueden ver cuán importante que dijo: recuérdenme por mi sangre y por mi cuerpo roto. Y fue al infierno y a la muerte. En el Salmo 18 describe lo que pasó cuando fue al infierno y a la muerte. Amén. Los salmos de David, los salmos mesiánicos, empiezan con David hablando de sí mismo y luego progresa a profecías sobre Jesús y otras cosas, los sufrimientos de la cruz. Y el Salmo 18, el Salmo 69 habla de cómo el Padre lo vio desde la cruz. El Salmo 16 contiene citas. Isaías 53, por supuesto. Pero vayamos al Salmo 18 y pasemos unos cuantos minutos ahí. Salmo 18. Leamos versículos 4 y 5. Y esto es muy profundo, santos. Leamos juntos. Cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon. Previniéronme lazos de muerte. Cuando Jesús fue al infierno, fue como un pecador culpable y tomó sobre él su culpa y la mía. Y tomó mis pecados como los suyos, y fue como un pecador que era, pero sin embargo inocente, y se tuvo que enfrentar contra la ira de Dios, y lo puso en una experiencia que nunca había tenido. De hecho, se volvió un enemigo de Dios. Había una ley que decía que el alma que muera, que el alma que pecare, esa alma morirá. Amén. El alma nefesh que pecare, esa morirá. Y esa es la descripción de que los pecadores deben ir al infierno y experimentar la muerte en el infierno. Así que aquí estaba Jesús y murió con los pecados del mundo sobre él. Y Señor, voy a estar ahí 3 días, un poquito bueno conmigo mientras tengo que estar ahí. No, él fue bajo la venganza completa de Dios en contra de él, centrada en él como una espada aguda penetrándolo. Aleluya. Y hablamos de ello, pero realmente lo entendemos, no lo creo. Pero espero que el Espíritu Santo empiece a avivarlo en nosotros para entenderlo. En la cruz quedó colgado y el Padre estaba ahí y encomendó su espíritu en las manos del Padre, pero descendió al infierno y Dios lo trató como un enemigo. Ya no una relación de amor, ya no había sangre de misericordia, solamente la fuerza del juicio de Dios.
la Biblia, porque dice la palabra que sabemos que el que dijo, la venganza es mía y yo voy a juzgar a su pueblo, Dios va a juzgar a su pueblo, y es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Aleluya. Y Jesús estuvo ahí y tomó el golpe de todo eso, la venganza de Dios. Y pueden pensar el pecado de miles de personas y la crueldad y abuso y el enojo de Dios encendido por esos pecados, y Él lo tomó en su alma Nefesh, que había sido creada de manera especial para poder aguantar todo ese sufrimiento. Cuando dice cercano hay dolores de muerte y luego dolores del sepulcro, significa dolores de intercesión, perdón. Cercano significa ser rodeado o con ruedas de Dios. Así que lo que Jesús pasó es lo que Dios va a hacer un día con la gente que nunca fueron salvos, que murieron en sus pecados llenos de rebelión. El pecado real del hombre es no querer seguir a Dios y sus mandamientos, y el fuego del infierno van a estar ahí llenos de las ruedas de juicio de Dios, que van a juzgar a la gente, y después de tantas vueltas de las ruedas los van a enderezar y van a doblar su rodilla Así dices el Señor tu Dios, no pienses extraño la magnificencia de este lugar, porque te estoy diciendo que aún ahora Leviatán, esa serpiente, está tratando de entrar en tus pensamientos. Te digo, cierne tus lomos y saca tu espada y pelea por la semilla que tienes, que te voy a dar en esta convención esta semana, dice el Señor Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Gracias, Jesús. Santo. Aleluya. Ponemos nuestra mano en Leviatán, recordamos la batalla, recordamos la cruz. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Bendita sangre. Bendito Espíritu Santo. Aleluya. Gloria. Tu nombre, Señor. Aleluya. Alábenlo una vez más. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pídale al Señor que cubra su mente, Ezequiel, Amén. Aleluya. para poder recibir lo que nos está pidiendo. Aleluya. Cúbrenos, Señor, esa mente, Padre. Aleluya. Aleluya.
Bendito Dios, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Cordero, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Bendito. Santo. Santo, 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 santo. Aleluya. Gloria a tu hermoso nombre, Señor. Aleluya. Bendita tu sangre, Señor. Aleluya. Esa sangre del calcañar, Padre Santo. Aleluya. Que nos dio la victoria, Padre. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén. Ramasasasasasaya. Irararabasía, Ramashaya, 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 Ramashaya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya. ¿Por qué no nos sentamos para terminar? Jesús, Padre. ¿Quieren saber cómo enamorarse de Jesús? Estudien su palabra Aleluya. y les va a dar tierra fértil. Amén. Todo lo que puedo hacer es señalar estas cosas. Ustedes llévanlas a casa y rieguen esas semillas con sus lágrimas. Aleluya. Veamos el versículo 5. Salmo 18:5. Está diciendo de 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y luego atrás dice, previnieronme en el 5, perdón, lazos de muerte. En otras palabras, lazos que estrangulan. Jesús fue estrangulado hasta muerte, por decirlo así, en el infierno. Y voy a leerles, de manera exacta como la hermana Hicks lo dijo, porque quiero hacerlo bien. Estos son conceptos muy altos. Y este es un sermón SP 182 a 85. Pueden imaginar el grado de enemistad de los lazos de muerte que él sintió al venir sobre su cuello, por decirlo así, de su alma nefesh, estrangulando su vida en su lugar y en el mío. Ni siquiera debiéramos estar hablando de estas cosas sin muchas lágrimas y gritos y lloro, pero es como estoy hablando ahorita, todo lo que uno puede quedarse sentado en asombro. ¿Cómo murió su alma? Pueden preguntarse, ¿qué hay de las otras almas que están en el infierno, que están vivas, no? Sí, por un lado, pero estamos hablando de muerte espiritual. La vida espiritual le fue estrangulada, así que es una relación paradójica estar vivo, pero por otro lado, toda separación
separado por completo de Dios. Pueden imaginar que por primera vez el Hijo de Dios nunca conoció aquel que vivía en el seno del Padre y se sentaba a la diestra del Padre y descendió aquí y tenía una relación maravillosa con Dios. Y decía que estaba todavía en el seno del Padre, y sin embargo, qué paradójico que puso su alma Neshama en sus manos y su alma Nefesh estaba en el infierno. Y aún la mente Nedivá y Nefesh dijeron: desconocemos esa alma Nefesh, no es parte de mí. Así que los lazos de muerte vinieron alrededor de él hasta que toda vida fue estrangulada de él. En su relación, el Padre no lo olvidó en la cruz, porque ahí es donde entregó su espíritu. Vivió, pero luego estaba muerto mientras vivía en el infierno. Aleluya. ¿Qué es muerte espiritual? La ausencia completa de vida y desconectados del Padre. Así que por un lado el Padre nunca se separó de él, pero por otro lado su alma Nefesh, que fue una ofrenda por ustedes y por mí, fue estrangulado con los lazos de muerte. Santos, estas son solo palabras, pero un día lo veremos en más detalle, y aún ahorita está quitando un poco del velo para poder entender mejor lo que hizo por nosotros. Y luego viene el Salmo, creo que dijo 86, que dijo: fue estrangulado sin una relación ya con el Padre, pero recordó clamar a su Padre. Está hablando del Salmo 16. En el versículo 6 del Salmo 18 dice: mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Subió su clamor, y el clamor vino adelante del Padre como una persona, y el Padre lo vio, y para ver si tenía el color correcto de sumisión y fe y completa confianza, una confianza tranquila, que el Padre, diciendo: el Padre está a cargo. Y cuando el Padre vio el clamor aplicado con lo que tenía, entró en sus oídos, y entonces lo oyó y brincó sobre su carro, y la tierra se conmovió, y los cimientos de la tierra se abrieron, y descendió y abrió el infierno y la muerte, y rescató al Hijo de Dios a una nueva resurrección. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. La moraleja de la historia es que pueden estudiar estas cosas y traernos a una nueva relación con Jesús. Y poder verlo y ver lo que Él pasó por nosotros y descansar en su sustancia para poder salir adelante. Eso es lo que Él está esperando. Gracias, Señor. Amén. Reverendo Wright. Aleluya. Gloria a Dios.